Ya ya se conectó, ya está grabando ya. Sí, así es. Ah, ya. Eso después lo recuperan ustedes. Sí. Ya. Bueno, Vale. José. Sí, podemos Hablando comenzar. de lo que estábamos hablando, entonces ejecute. Vamos a arrancar. Sí, nada, vamos a comenzar. Darles una muy cordial bienvenida a todos los asistentes aquí a esta charla, la primera charla del año 2021 y también, por qué no decir, la primera charla de ACE Dominica Republication, una charla histórica y encabezada por alguien histórico que también está haciendo historia porque es uno de los ponentes el ponente que ahora mismo es electo también presidente o director de ACE LATAM. Yo quiero agradecer primeramente, antes de comenzar, a ACE Internacional, ¿verdad? Por permitirnos nosotros estar desarrollando y avanzando con la ingeniería de costo en Dominica República. Un agradecimiento muy caluroso a ACE Internacional. A la vez a ACE Latinoamérica, ACE LATAM, encabezada por nuestro director actual, el ingeniero Oscar Siles, que también ha hecho un trabajo impresionante para sacar a flote que se desarrolla la ingeniería de costo en América Latina. Igualmente, agradecer a todas las ACES que están en América Latina, ACE Chile, ACE Brasil, ACE Colombia, ACE Perú y ahora ACE Ecuador y ACE Dominican Republic. Y en Dominican Republic, agradecer al board que está aquí también, Francisco Cruz, vicepresidente de comunicaciones, al ingeniero Pavel Santana, vicepresidente de programas, al ingeniero Héctor Simón, vicepresidente de certificación y educación, a Fausto Reyes, ingeniero Fausto Reyes, vicepresidente de membresías, y a Natalia, que se integrará más luego, la que es la tesorera, y Walter, José Walter Medina, que es el secretario. Agradecerle al BOAL que ha hecho un trabajo impresionante también para que República Dominicana pueda tener esta charla el día de hoy. Y por último, agradecerle a todos los asistentes y así a todos los miembros de ACE Dominican Republic que están aquí para compartir con nosotros esta impresionante charla. Ya doy paso a presentar a nuestro ponente, el ingeniero Piero Anticona, ingeniero eléctrico mecánico de la Universidad de Ingeniería, la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, ingeniero con más de 15 años en lo que es el área de ingeniería, mina y gas, y un precursor de lo que es la certificación, lo que es el avance de la certificación CCP en América Latina. Igualmente, tiene la certificación PMP del PMI y la certificación GIR Control, que son de las más reputadas en el mundo. Sin nada más por el momento, quiero darle la participación, la entrada a Piero Anticona. Bienvenido, Piero, a esta actividad. Gracias, José. Bueno, agradecer a la sección por esta oportunidad. Primero, bueno, dígame si me escuchan bien. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Sí, sí. Okay. Sí, se ve. ¿Se ve? Bien, felicitarlos también por este esfuerzo que están haciendo para crear una nueva sección en República Dominicana. Es un esfuerzo, la verdad, bastante encomiable. Hay bueno, agradecer también la voluntad de los participantes, de los miembros también, el interés que tienen por aprender un poco más sobre esto, digamos, esto que puede aportar la ACE tanto a nivel profesional como para el país, ¿no? En gestionar mejor los proyectos. Entonces, aquí ya en Perú tenemos ya un poco más de casi 8 años, ya vamos por los 10 años ya de creación, de sección. La ACE tiene muchos años más, pero recién en Latinoamérica como que estamos teniendo un impulso en la, digamos, aceptación de estas nuevas prácticas y este nuevo conocimiento en la gestión de proyectos. Entonces hoy yo les voy a explicar un poco también de la ACE, les voy a contar un poquito más sobre esto. Vamos a ver un poco la introducción sobre ingeniería de costos nuevamente, un poco sobre el Total Cost Management Framework, explicarles rápidamente cómo están organizadas las prácticas recomendadas. Vamos a ver algunos casos prácticos y finalmente unas conclusiones que podamos sacar con el uso de estas prácticas recomendadas, ¿no?
Yo no soy experto en todos los temas, pero voy a hacer lo mejor que pueda para explicarles, digamos, el uso de varias prácticas recomendadas que se han hecho en los proyectos que yo he participado, ¿no? Y que he podido ver. Entonces, vamos a, bueno, ya gracias por la presentación. Solamente comentarles adicionalmente que también soy miembro del Comité Latinoamericano Comité Académico Latinoamericano de la ACE, donde estoy a cargo de la línea de acción de elaborar las guías para elaborar papers, ¿no? Ya que son requisitos, por ejemplo, el paper para certificarse como CCP, Certificado en Costos, que es una certificación que yo tengo. Y bueno, basada justamente en la otra certificación que saqué con el GIL, pues me permitió hacer 6 papers más y eso me ha dado de alguna forma cierta metodología de trabajo que he podido ahora yo plasmar con esta guía para que ustedes tengan, al menos los miembros, una referencia que está en español, que les permita a ustedes pues elaborar papers, no solamente para sus certificaciones, ¿no? Sino también para otros eventos en los cuales quieran participar, les puede servir a ustedes de referencia. Bien, entonces, empecemos. ¿Qué es la ingeniería de costos? La ingeniería de costos es un concepto... Sí. Se ve cortada la imagen, como que está maximizado el PowerPoint. Imagen de PowerPoint, como que está maximizada. ¿Cómo lo...? A ver, entonces voy a... Yo lo veo bien. Perdón, José, no sé, mira, cuando tú colocas el cursor a mano derecha, te va a aparecer luego una línea horizontal y tú puedes desplazar toda la imagen a tu derecha, de manera que puedas ver la lámina un 100%, ¿no? No sé si me captas la idea. Okay, sí. A la derecha está. A la derecha. Hay un menos, un cuadrito y un cuadrito azul. Sí, ya lo vi. Pues ahí lo pone pequeño. Sí, ya lo vi. Gracias. ¿Listo? Perfecto. Ok. ¿Alguien más tiene algún problema? O si no, para continuar. ¿Todo bien? Vale. Bien, entonces, rápidamente, ¿no? La ingeniería de costos es un concepto que que tiene la ACE. No existe la ingeniería de costos como profesión, ¿no? Entonces, la ingeniería de costos lo que hace es dar soporte, digamos, a los inversionistas, a las empresas, para llevar a cabo, por ejemplo, aplicar, ¿no?, principios científicos y técnicos de los problemas de planeamiento y elaborar, digamos, los casos de negocio, ¿no? Dar soporte a los casos de negocio y los programas que tiene la empresa. Para ello es importante hacer las estimaciones de costos. El ingeniero de costos hace estimaciones. Asimismo, el ingeniero de costos tiene que elaborar análisis financieros y económicos de cómo es que va a aportar, digamos, en rentabilidad la inversión que se va a hacer. También hace la gestión de los programas y los proyectos, ¿no?, que él mismo puede elaborar, ¿no? O el equipo, en todo caso, que va a hacer la ingeniería de costos puede elaborar, ¿no? Hacer la planificación y la programación. También tiene que hacer la medición de cómo se van gastando los recursos y cómo se van ejecutando las actividades. Y asimismo dar soporte en todo lo que es gestión de cambios, gestión de riesgos y toma de decisiones, ¿no? La ingeniería, como la conocemos, pues la conocemos más como sus dimensiones físicas. Pero la ACE dice que no, también existen las dimensiones de costos. Y ahí es donde necesitamos justamente hacer estimaciones de CAPEX, planificar actividades, ¿no?, controlar los avances, pero no solamente detenernos en la ejecución del proyecto, sino ir un poco más allá. Tenemos que también, la ACE nos da, digamos, herramientas para manejar costos de operación y mantenimiento. Entonces, es, digamos, abarcar todo el ciclo prácticamente de vida de un activo, ¿no? Para ello se necesita, como decía, un ingeniero de costos, pero a veces, debido al tamaño de los proyectos, se necesita todo un equipo que, digamos, dé soporte a las diferentes actividades, ¿no? Estimadores para hacer las estimaciones, ingeniero de valor para dar soporte, por ejemplo, a optimizar el CAPEX, planificación de actividades a través de planners o programadores,
controlar los avances y los costos de construcción con controladores de proyecto, controladores de costo, administrar los contratos, personas que estén especializadas en claims, en reclamos, hacer análisis de riesgos respectivos durante el avance y la ejecución del proyecto. Y ya durante la operación, tener personas dedicadas, ¿no?, a hacer digamos, el control de los presupuestos de la parte de operación y mantenimiento, ¿no? Digamos que por costumbre tenemos que el equipo de proyecto es muy diferente al equipo ya que se dedica a hacer la operación y el mantenimiento de los activos. Para ello ha creado todo un marco de gestión, ¿no?, que es, digamos, la aplicación de experiencias diversas a nivel profesional para poder, digamos, planificar y controlar recursos, ¿no? Manejar los costos, lograr que efectivamente lo que se está construyendo pues genere la rentabilidad esperada del inversionista y gestionar los riesgos para que obviamente pues esa inversión cumpla con su objetivo, ¿no?, de terminar dentro del costo estimado y los plazos también previstos. Es un enfoque sistemático porque, como les dije, ¿no?, o sea, el ingeniero de costos puede empezar desde la conceptualización hasta el cierre del activo, hasta que el activo ya no pueda producir un centavo más de rentabilidad, ¿no? Entonces, ya sea en una empresa para nuevas inversiones o ampliaciones o mejoras de una facilidad, o algún producto o servicio que vaya generando, ¿no? Entonces, es una suma de prácticas y procesos, ¿no?, para gestionar todo el ciclo de inversión, digamos, dentro de un portafolio de activos, ¿no? Eso es el marco de gestión que plantea la ACE. Y para eso, bueno, se apoya, pues, en lo que es este marco de gestión, ¿no?, que acá resume, digamos, todo esto que acabamos de hablar, ¿no?, donde tenemos, a ver, perdón, poner el láser. ¿Dónde está? Tenemos toda la gestión de activos de capital, de productos y servicios, ya sea por proyectos o durante la operación o manufactura, ¿no?, sustentado en la administración de recursos, ¿no?, de materiales, de gente, de tiempo, de dinero, ¿no? Entonces, esto es el marco el Total Cost Management o el marco de gestión total de costos, ¿no?, que la ACE nos brinda. Y digamos que todo esto se resume en un cuerpo de conocimiento, así como digamos, nuestros amigos del PMI tienen el PMBOK, que es su cuerpo de conocimiento. La ACE tiene un cuerpo de conocimiento que está, digamos, soportada por 3 documentos. El Total Cost Management, que son los procesos, las prácticas recomendadas, que son las herramientas, y los conceptos que están en el Skill and Knowledge. Aquellos que son miembros pueden acceder de forma gratuita al TCM y a las prácticas recomendadas, pero todos tenemos que de alguna forma conseguir comprar el Skill and Knowledge, ¿no? Y el Skill and Knowledge, digamos, es el documento más importante porque también es una buena base para prepararnos para las certificaciones. Con respecto a las prácticas recomendadas, pues la ACE cuenta con 95 prácticas recomendadas. Como le dije, son las herramientas, las metodologías de aplicación para, en este caso, de estas 95 prácticas recomendadas, cada práctica recomendada no necesariamente está, digamos, enfocada a un área de conocimiento específica, sino que pueden interactuar con diferentes áreas. En este caso, digamos, vemos que de las 95 prácticas, el grueso está sustentado en 3 áreas, que también son las áreas por las cuales la ACE es más conocida, ¿no?, que son estimaciones y presupuestos. De estas 95, 35 dan soporte al área de estimaciones y presupuestos. 24 dan soporte a todo lo que es programación de la planificación y desarrollo, y 24 a temas de riesgo, ¿no? Adicionalmente tenemos para mediciones de avance, gestión de cambios y evaluación de rendimientos del proyecto. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. No veo el chat, a ver si me ayudan Todo bien, todo bien. Vale, gracias. Entonces, ahora vamos a ver algunos casos prácticos de uso de estas prácticas
les voy a mostrar en estos temas, ¿no? En estimaciones, en control, cronogramas, contingencia, análisis de cronograma forense y certificaciones. No voy a entrar en el detalle de la práctica recomendada, porque tendría que pasarme mucho tiempo explicando en qué consiste la práctica. Simplemente le voy a mostrar rápidamente la aplicación en el campo que les estoy mencionando, ¿no? Por ejemplo, empecemos con desarrollo de cuentas de costo. La práctica recomendada 20R98 nos habla de cuentas de costo de proyecto. Ya nos dice, por ejemplo, la ACE nos sugiere una estructura de cuentas de costo de proyecto. Nos habla de 5 dimensiones como mínimo. Y esto yo lo digo como mínimo porque en las empresas donde yo he trabajado lo usan como referencia, pero no necesariamente aplicábamos de forma estricta la misma estructura que nos daba la ACE. Añadíamos otras dimensiones de acuerdo a la necesidad que queríamos manejar nosotros los datos del proyecto. Entonces, estas cuentas, ¿no? Como mínimo deben identificar el proyecto, a qué área o unidad, por ejemplo, vamos a trabajar. Cuenta primaria, que puede ser un equipo asignado, ¿no? Actividad primaria puede ser una disciplina. Y los tipos de costo, que es para vincularlos con la contabilidad, o determinar también que si son costos directos o indirectos. ¿Para qué nos sirve una cuenta de costos? Pues, de acuerdo a la ACE, nos ayuda pues, en diferentes fases del proyecto, ¿no? Para planificación, desde la estimación, porque podemos estructurar los costos, identificar los costos, por ejemplo, por área de trabajo, por disciplina de trabajo, o por tipo de equipo, si queremos, ¿no? O por costos directos o indirectos. Queremos hacer los presupuestos igual, también tenemos ya una estructura, ¿no? Donde podemos identificar y después, digamos, ojo que la estimación y presupuesto es diferente, ¿no? La ACE dice que estimar es solamente darle el valor a los recursos y el presupuesto es cómo se manejan en el tiempo, cómo varían esos costos en el tiempo. Entonces, por eso es diferente estimating de budgeting, ¿no? Tiene esa diferenciación. Después para planificar también, porque esta misma cuenta de costos nos puede servir como cuenta de actividad, ¿no? Si tenemos disciplinas, acá podemos asignarle recursos y ya nos sirve como cuenta, digamos, para hacer nosotros la programación, ¿no? De los cronogramas. Después para ejecutar, es decir, nos sirve para compras, para contratos. ¿Por qué? Porque yo les decía, ¿no? Se puede asignar otra dimensión si tengo paquetes de procura para diferentes equipos que estoy manejando y le asigno a cada paquete una cuenta para determinada disciplina. Por ejemplo, yo tengo paquetes para equipos mecánicos, entonces le asigno a todas las actividades mecánicas, ¿no? O tengo paquetes eléctricos, entonces le asigno a todas las cuentas que están vinculadas a electricidad. Y así puede ser instrumentación, ¿no? Y otros, ¿no? Igual para contratos. Servicios de construcción, por ejemplo, los contratos de montaje, los vendors, ¿no? De acuerdo a la disciplina también, ¿no? O de repente al tipo de área también que van a trabajar. Entonces, de alguna forma yo también puedo organizar mejor mi procura y mis contratos, ¿no? Los contratos que va a tener el proyecto. Y obviamente, pues nos sirve para poder reportar los costos, el avance, la productividad, hacer las proyecciones, ¿no? Ya sea por área de trabajo, por proyectos, si es que tengo todo un portafolio de proyectos, o por disciplina, ¿no? De repente solamente al jefe de construcción, de la parte mecánica, le interesa solamente sus recursos mecánicos, ¿no? Entonces, ¿cómo van sus actividades? Entonces, simplemente se filtra y ya lo tengo filtrado porque obviamente esta estructura de costos me permite filtrar rápidamente, identificar rápidamente todas las obras mecánicas, ¿no? Y al final, pues, esa información pues, nos sirve para almacenarla y que podamos utilizarla después para un siguiente proyecto como benchmark, para ver cómo están cambiando los costos o si tenemos un proyecto similar, ¿no? Así que, bueno, esto sería el uso, digamos, de una estructura de cuentas de proyecto, ¿no? Que nos da la ACE. Acá, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Que, como les decía, no usábamos estrictamente el mismo criterio, pero sí el mismo principio, ¿no? Donde teníamos, por ejemplo, los subproyectos
teníamos las áreas de trabajo, teníamos los paquetes, en este caso de Procura. Acá, por ejemplo, estamos definiendo solamente la compra de un equipo de molienda, ¿no? Un equipo ISA-1000. Aparte tenemos identificado, por ejemplo, el tipo de actividad, si es un equipo, montaje de equipo, o es una determinada disciplina, entonces también teníamos eso, lo que le llamamos nosotros el commodity, y los tipos de costo, ¿no? Si es un subcontrato, una compra directa, una contratación directa, de esa forma lo identificamos nosotros. Entonces, como ustedes pueden ver, el presupuesto de la cotización del mismo proveedor tenía diferentes ítems, los cuales también tenían diferentes cuentas, porque de esa forma también podíamos nosotros disgregar cuáles eran los costos directos, por ejemplo, en este caso, del equipo nada más. El equipo ISA-1000, ¿no? Tenía su propia cuenta. Los repuestos, tanto de un año como startup, también estaban separados, porque el startup obviamente se van usando a medida que se requieran durante las pruebas, ¿no? Entonces, era importante identificar esos costos aparte. Igual, los costos, por ejemplo, de asistencia del mismo vendor durante el montaje y el comisionamiento, ya que las participaciones son en tiempos diferentes, obviamente, ¿no? Entonces, era importante también, por tema de flujo de caja, también asignarle unas cuentas, y eso nos permitía después saber en qué momento íbamos a gastar iba a entrar esa cuenta, digamos, en acción, ¿no? O iba a utilizarse, ¿no? Y además, por ejemplo, tenemos ya el contratista de montaje electromecánico de ese molino, de ese equipo, ¿no? ISA-1000. Entonces, igual, bajo el mismo principio, tenemos todos los proyectos, digamos, vinculados a la construcción, las áreas de trabajo, los paquetes de trabajo, en este caso, por ejemplo, las obras civiles, las dos primeras, las obras mecánicas, el precomisionamiento y otros conceptos, que son importantes porque también afectan el flujo de caja, ¿no? Como el adelanto, por ejemplo, o la amortización. Entonces, es algo que también nosotros, las cuentas de costo nos permiten también, digamos, disgregarlas de esa forma, ¿no? Entonces, de esa forma nos ayuda, digamos, tener una cuenta de costos de proyecto. Bueno, como dijimos, también nos sirve para los reportes. Bueno, ahora que estamos usando plataformas de Business Intelligence, pues también nos puede ayudar mucho para estructurar pues, nuestra base de datos, ¿no? Y poder usarlo también con Power BI o Tableau, u otra plataforma de Business Intelligence que tenga la empresa, ¿no? Acá, bueno, un ejemplo de un reporte, donde, por ejemplo, teníamos por fase ingeniería, procura, y después por áreas de trabajo, y después por disciplina, ¿no? Entonces, de esa forma, con la estructura de costos que teníamos, ya era mucho más sencillo elaborar los reportes, ¿no? De acuerdo a la estructura que quería el cliente, por ejemplo, ¿no? Bien, tenemos ahora estimaciones. Esta es una práctica recomendada, la 34R05, que habla sobre las bases de estimación. Pero antes de usar las bases de estimación, tenemos que usar, por ejemplo, el 35R9, que es el plan de cómo voy a hacer la estimación, ¿no? Es decir, yo cuando hago un estimado, primero tengo que planificar cómo voy a hacer los cálculos de los costos de mis recursos, ¿no? O de las actividades. Tengo que determinar, por ejemplo, si no tengo definido cierta ingeniería, cierto alcance, qué método voy a usar para poder hacer las estimaciones. Por ejemplo, premisas para tipo de cambio, estrategia de contratación, estrategia de procura, todo eso que voy definiendo de alguna forma en el plan. Luego hago el estimado, que vamos a ver después, que son otras prácticas recomendadas, de acuerdo a la clase de estimado que nos solicite el cliente, o que tengamos, digamos, de acuerdo a la madurez que tenga de definición del alcance del proyecto, ¿no? Y ese estimado va acompañado de este documento, que es la base de estimación, ¿no? En este proyecto de planta de cal, el cliente nos pidió una estructura de clase 1. Entonces, ¿cómo es una estructura de clase 1, no? Bueno, en primer lugar, acá vamos a ver la estructura que presentamos de las bases de estimación, ¿no? Que también, como dije, es una referencia, pero la empresa tenía adicionalmente otra información que proporcionaba y otra estructura, pero igual sirve como base, ¿no? Entonces, como mínimo, digamos, requisitos,
se puede usar la práctica recomendada para exigir, si yo soy cliente, le exijo como un mínimo, basado, por ejemplo, en la práctica 34R05, en la base del estimado, ¿no? Donde tengo la descripción del proyecto, qué metodología estoy usando, ¿no? Nuevamente, qué clasificación de estimado estoy consiguiendo, estoy presentando, cómo están estructurados los costos, ¿no? Acá teníamos una pequeña presentación, un resumen de los costos, pero adicionalmente las premisas por cada ítem que tenía el estimado, ¿no? Cada sección que tenía el estimado, ¿no? Asimismo, todos los temas de contingencia y escalamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros, basado también en lo que dice la ACE, de alguna forma comunicábamos como mínimo dentro de este documento de base de estimación, ¿no? Y como les dije, entonces nos pide un clases estimado 1, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? Bueno, nos dice que en clase estimado 1, esta práctica recomendada, la 18R97, que es la genérica, ¿ok? Después vamos a ver que existen las mismas clases, los mismos sistemas de clasificación, pero para diversas industrias, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, un clase estimado 1 se utiliza, pero para partes específicas o algunas secciones del proyecto, no necesariamente para todo el proyecto. Pero, ¿qué pasó en nuestro caso, no? Discúlpenme, voy a volver a esto. Acá pueden ver que dice que la ingeniería estaba al 93%. Entonces, teniendo una ingeniería al 93%, nosotros, digamos que entrábamos, ya podíamos desarrollar nosotros un estimado de clase 1, ¿no? De todo el proyecto. Entonces, ¿para qué nos sirve, no? Le sirve al dueño para hacer una verificación de sus estimados, le sirve como línea base también para hacer control, ¿no? Acá bien dice, ¿no? La ingeniería debe estar entre 65 y 100%. Entonces, nosotros teníamos 93%, por lo tanto, era bastante, digamos, probable que el cliente nos pida, pues, ya un estimado de clase 1, ¿no? Su uso final, pues, para hacer licitaciones o negociar, justamente ya teniendo estos datos, digamos, a este nivel, ¿no? Podíamos negociar con los contratistas, pues, las ofertas que ellos nos iban presentando, ¿no? Acá dice también que, bueno, justamente para poder comparar, ¿no? Con las ofertas de otros contratistas y con lo que nosotros habíamos estimado, ¿no? Al cliente, ¿no? Y de esa forma ver si efectivamente el mercado estaba acorde al que nosotros teníamos como información, ¿no? También. Y bueno, como línea base, obviamente, ¿no? Habla de los métodos también, que bueno, requiere un mayor esfuerzo, sí, porque hay mucho más detalle al cual llegar en el estimado de costos, ¿no? Bueno, dice que los costos deben ser a costo unitario, ¿no? Sí, nosotros llegamos a nivel de paquete de trabajo, prácticamente a nivel de costo unitario, y también nos da un rango esperado de precisión, ¿no? Del estimado. Y obviamente, pues eso, el documento también, el 18R97, nos dice, nos habla de un listado de documentos que se requiere como mínimo y que tienen que estar o definidos o de forma preliminar, ¿no? En el caso de clase 1, casi todos los documentos ya prácticamente tienen que estar definidos. Dentro de eso, pues, teníamos 93% de definición de alcance, o sea, con ingeniería. Ya sabíamos la capacidad, digamos, esperada de la planta, en este caso la planta de cal, la ubicación, obviamente, todos los temas de hidrología y suelos. Ya habíamos desarrollado los planes de gestión también, ¿no? Del proyecto, el master schedule también, la estrategia de escalamiento, porque en este caso teníamos nosotros, se traslapaba de año a año, o sea, pasaba de un año a otro, entonces, por ley acá en Perú al menos teníamos impactos en el costo de mano de obra, que varían de año a año, entonces es algo que nosotros lo consideramos dentro del escalamiento, ¿no? Obviamente la estructura en este caso del proyecto, ¿no? El WS, y las cuentas de costo, ¿no? Que las vimos también, ya las teníamos a ese nivel, ¿no? De paquete de trabajo prácticamente. Acá un ejemplo también de la estructura, digamos, del estimado que teníamos. Estos son los paquetes de procura.
No les muestro más detalle porque, claro, es información confidencial todavía, pero obviamente de aquí lo que se disgrega es ya el tag del equipo, ¿no? Por ejemplo, hay transformadores para diferentes áreas, entonces ya se tiene identificadas los tags de esos transformadores, ¿no? Igual para las salas eléctricas, por ejemplo, ¿no? Igual para los contratos de construcción, construcción general, por ejemplo, por áreas de trabajo y por disciplinas, ¿no? Entonces, esa, digamos, es una estructura a la cual llegamos nosotros como estimado de clase 1. Bien, y como les comentaba, la ACE además tiene otras clases, otros sistemas de clasificación que están, digamos, son específicos para diferentes industrias, ¿no? No sé, bueno, la mayoría en qué industria se encuentra, pero Perú es mucho en minería, ¿no? Y edificaciones. Entonces, acá también, por ejemplo, tienen edificaciones, ¿no? Tienen para minería y procesos de minerales, ya hablé de edificaciones, tienen para hidroeléctricas, tienen para exploración de petróleo o producción, tienen para líneas de transmisión, tienen para oleoductos, tienen para carreteras o vías férreas, por ejemplo, para industria farmacéutica también y para remediación ambiental. Entonces, esta estructura de aquí, digamos, es lo que varía, ¿no? Un poco algunas especificaciones con respecto a cada industria y la documentación que obviamente varía de acuerdo a la industria, ¿no? Entonces, eso es lo que les va a dar, digamos, cada documento a ustedes, ¿no? Les va a brindar, de acuerdo a su industria. Bien, con respecto al control, bueno, tenemos esta práctica recomendada, ¿no? La 60R10, que nos habla del plan de control de proyectos, ¿no? Cómo desarrollar un plan. Este plan me sirvió a mí de referencia para poder hacer un plan de gestión de presupuesto y financiamiento de un proyecto de 5.000 millones de dólares en el sector de oil and gas, por ejemplo, ¿no? Adicionalmente usé otros, acá pueden ver otras referencias, ¿no? Que PMI, PMBOK, ¿no? Que bueno, se complementan, ¿no? Se complementan. Pero adicionalmente, si queremos ver otras prácticas recomendadas vinculadas, por ejemplo, a control, tenemos aquí, por ejemplo, la 22R01, que habla sobre productividad de mano de obra. Tenemos la 5306, que es sobre revisión de actualización de cronogramas, ¿no? Si queremos, por ejemplo, ya tenemos un plan, pero no tenemos todavía la persona que vaya a implementar el plan y tenemos dentro del plan, obviamente, valor ganado. Entonces, tenemos el 81R03 que nos habla de cuáles son las competencias que debe tener una persona que quiera aplicar valor ganado, ¿no? Entonces, ¿qué conocimiento debe tener esa persona, ese perfil del profesional que queremos traer para implementar un plan, por ejemplo, de control o valor ganado dentro de la empresa, ¿no? Después, para lo que es cronogramas CPM, también tenemos incluso una práctica recomendada, la 94R18, ¿no? Que son, ¿cuáles son los requisitos que se requiere para tener un software de control de costos? Entonces, ya tenemos una base, una referencia de si queremos implementar un nuevo software para control de costos, ¿no? De repente muchos seguimos usando Excel, pero ya hay software que nos permiten a nosotros administrar los costos, ¿no? Donde tenemos que hacer las cuentas de control, los paquetes de procura, de contratos, y de esa forma integramos todo dentro del sistema, en este caso de información del proyecto, ¿no? La 95R18 también, ¿no? Que nos dice cómo documentar la fotografía que vamos de la construcción, ¿no? Para ir midiendo el avance. Entonces, todo eso de alguna forma también puede ayudar a nutrir nuestro plan, digamos, de control de proyectos. ¿Qué nos dice esta práctica? Nos dice que debemos implementar un flujo de trabajo, ¿no? Un flujo de gestión. ¿Para qué? Para desarrollar, por ejemplo, el cronograma, para desarrollar el estimado también, ¿no? El plan básicamente es definir el alcance, ¿no? Que tiene en este caso el equipo de proyecto, ¿no? O el equipo de control, ¿no? Donde se define, por ejemplo, si va a ser estimaciones, va a ser cómo elaborar presupuestos, cómo hacer el control, cómo hacer las mediciones, cómo hacer forecast, ¿no? Integrar el tema de gestión de cambios. Entonces, todo eso primero como planificación, ¿no?
la gestión de riesgos, cómo la integran dentro de la, digamos, del plan de control, en este caso, ¿no? Aquí nos habla de ingeniería de valor, pero digamos que este plan se puede aplicar de etapas tempranas, ¿no? Si muchos tenemos la idea de aplicar este plan ya para ejecución, pero si estamos en una etapa previa de prefactibilidad o factibilidad, podríamos también implementar este plan, ¿no? Para gestionar, por ejemplo, solamente recursos de ingeniería, ¿no? Que estén desarrollando, por ejemplo, los planos, estén haciendo las estimaciones, ¿no? Entonces, todo eso requiere, pues, obviamente, para el estimado y optimizar el estimado, ingeniería de valor, ¿no? Los talleres de ingeniería de valor o también de constructabilidad. Después, cómo implementar, hacer las mediciones, ¿no? Y después, cómo evaluar esos datos, ¿no? Y basado en la evaluación de esos datos, pues, hacer las proyecciones, el forecast, y cómo esos impactos que vamos teniendo, esas variaciones o desviaciones, si nos generan, qué cambios nos generan y cómo manejar estos cambios, ¿no? Adicionalmente, los sistemas que debemos implementar, si queremos integrar diferentes sistemas, ¿no? Como ya vimos, de gestión de costos, ¿no? O para hacer planificación, análisis de riesgos también. Una matriz RACI que es importantísima para definir las tareas, ¿no? del equipo de trabajo. También definir aquellos que van a participar en revisar la información del proyecto, que se van generando, los reportes, aquellos que van a estar informados o tienen que validar datos, ¿no? Entonces, además de eso, bueno, listar, pues, los entregables del proyecto, también los entregables del equipo de proyecto, cuáles son las expectativas para ayudar también nosotros, en este caso, si somos controladores de proyecto, pues, o gerente de proyecto, ver cuál es la expectativa que tiene el cliente y también plasmarlas dentro del plan, ¿no? Porque todo esto tiene que estar orientado a satisfacer de alguna forma al usuario final, ¿no? O a nuestro cliente. Y el alcance de trabajo, ¿no? Saber qué vamos a hacer, qué es lo que queremos desarrollar, ¿no? En tema de cronograma tenemos la práctica 27R03, ¿no? Que nos habla de sistemas de clasificación de cronogramas. Aquí, por ejemplo, si bien se solicitó un nivel 3 de cronograma ya para ejecución, el contratista también digamos, basado en esa solicitud, presentó un plan en el cual hablaba de un programa de proyecto de nivel 3. ¿No? Entonces, si hablamos de cronogramas, para desarrollar cronogramas, ¿no? También tenemos otras prácticas recomendadas, ¿no? Primero, obviamente, saber cuáles son las clasificaciones de cronogramas. Segundo, también saber los detalles. Acá hay otra práctica ya más específica para contratos CPC, por ejemplo, de detalle de nivel de cronogramas, la 37R06. Después, si queremos hacer identificación de actividades, lógica de actividades, las duraciones. El cronograma también tiene que acompañarse con unas bases. Así como el estimado tiene sus bases, el cronograma también tiene sus bases. ¿Por qué? Porque es importante determinar cuáles son las premisas, ¿no? Algunas premisas que se han tomado en cuenta, por ejemplo, para entregas de área, de materiales, de contrataciones, estrategias de contrataciones, se comunica la ruta crítica. No solamente es presentar digamos, en este caso, el cronograma puede ser en un P6 o en el software que se use, ¿no? Sino este documento lo que hace es narra y resalta la ruta crítica y adicionalmente las rutas críticas cercanas también, ¿no? Se hacen simulaciones de escenarios, entonces ahí también en las bases también pueden ir, por ejemplo, los what if, ¿no? Las simulaciones que se puedan hacer de algunas actividades críticas, recursos críticos que puedan impactar el cronograma, ¿no? Los temas de contingencia, de constructabilidad, ¿no? La contingencia, por ejemplo, para plazos. Y también, por ejemplo, también tenemos una práctica recomendada que nos habla de cómo hacer resúmenes de los cronogramas, ¿no? Para presentar a gerencia, ¿no? Entonces, si nos piden un cronograma de nivel 3, ¿cuál es un nivel 3? Pues esta práctica nos lo dice, ¿no? Nos habla de clasificación de cronogramas y de niveles de cronograma. Para un nivel 3, ¿no? Podríamos optar por una clase 3, ¿no? De cronograma. ¿Y qué es una clase 3? ¿No? Es donde un cronograma nos permite hacer control, ¿no? Tanto de las fechas y de los recursos.
Esto es importante, nos dice que debe ya tener recursos cargados. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, les comento como experiencia, ¿no? Nosotros como consultores, en algunos reclamos, los contratistas presentan cronogramas, pero no cargan los recursos. Pero ¿cómo les exiges que contractualmente presenten esos recursos? Pues pueden apoyarse, por ejemplo, en estas prácticas recomendadas. ¿Por qué? Porque muchos contratos hablan de seguir las mejores prácticas de la industria. Y la ACE puede ser una buena referencia de mejores prácticas en la industria. ¿Y qué te dice una buena práctica de la industria? Que un cronograma de nivel 3 tiene que llevar recursos cargados. Entonces, contractualmente, podría ayudarte también para solicitar mayor información de repente a tu contratista, ¿no? Y bueno, acá te habla de algunos métodos para desarrollar cronogramas, ¿no? El PDM, al nivel también tiene que ir de Work Package, por ejemplo, de paquete de trabajo, ¿no? Y el fin es para control, pues, ¿no? Acá nos habla de algunos métodos para desarrollar la programación, en este caso el secuenciamiento, ¿no? Aquí faltaría, bueno, CPM, pero y bueno, digamos que eso es lo que nos dice esta práctica recomendada respecto a un nivel 3 de cronograma. Acá hay un ejemplo también, ¿no? De un cronograma nivel 3, donde si bien está por fase, tenemos las áreas de trabajo y después tenemos las subáreas, ¿no? Y de cada subárea el paquete sería por disciplina, ¿no? Y cada disciplina pues tiene sus propios paquetes, ¿no? Ya un poco más disgregado. Bien, también tenemos prácticas que nos ayudan a calcular contingencia, ¿no? Y la ACE también nos dice en el Total Cost Management cómo gestionar esta contingencia. Entonces, en un proyecto en el que estuve, pues el cliente no tenía, digamos, en proyectos públicos normalmente no se hace un cálculo de contingencia, ¿no? Digamos que los estudios, pues, que se realizan y los estimados de costos son exactos para ellos. Ya no debería variar más el presupuesto, ¿no? Pero eso sabemos que no se da así, ¿no? Entonces el cliente se solicitó un documento que le permita a él saber cómo hacer cálculo de contingencia y cómo administrar esa contingencia, ¿no? Porque también la administración de la contingencia es un proceso también aparte, ¿no? Específico, de cómo solicitar contingencia, quién aprueba, quién valida, eso incrementa el presupuesto, ¿no? En este caso de control y así, ¿no? Entonces, porque varían las cuentas, ¿no? Van a hacer variar las cuentas. Tienes tu cuenta de contingencia normalmente, pero eso hace que al sacar contingencia crezcan otras cuentas, ¿no? Y ya después tienes que variar un poco para hacer tus mediciones, ¿no? De control de costos y de avance de obra, ¿no? Entonces, estas prácticas recomendadas que vemos acá, ¿no? La 41R08, la 42R08, la 43, ¿no? Nos hablan de diferentes tipos de cálculo de contingencia, ¿no? Métodos de cálculo de contingencia, ¿no? Entonces, rango estimado, donde nosotros usamos rangos por cada actividad, y una vez asignados los rangos a cada actividad, pues usamos Monte Carlo para poder hacer un estimado de contingencia. La estimación paramétrica que calcula coeficientes basados en data histórica, ¿no? Para después también hacer un estimado y con eso afectar, digamos, al valor del estimado para poder determinar la contingencia, ¿no? O valor esperado, ¿no? Que es asignar una probabilidad de ocurrencia y multiplicado por el valor del impacto, ¿no? Y que eso se va sumando en diferentes actividades y eso también nos da la contingencia, ¿no? Entonces, y como les decía, ¿no? El Total Cost Management Framework nos habla en el capítulo 10.327 del manejo de la contingencia, ¿no? Cómo usar esta contingencia, cómo gestionarla, hacerle un seguimiento, digamos, cada vez que tenemos un ciclo nosotros de reporte, ¿no? También tenemos que reportar cómo estamos usando la contingencia. Cómo va variando el uso de la contingencia también en el tiempo y en la duración del proyecto, ¿no?
si nos va quedando o no contingencia con los cambios que se van dando en el proyecto. Y para poder nosotros, en un momento no quedarnos cortos y solicitar, pues, si es necesario, mayor presupuesto o ver cómo financiar eso que nos falta, ¿no? Para poder culminar con las actividades del proyecto. Tenemos la práctica también 57R09, ¿no? Que nos ayuda a hacer justamente el cálculo de la contingencia e integra, digamos, los riesgos de costo y cronograma y utiliza simulación Monte Carlo. Entonces, acá nos dice esta práctica, pues, ¿no? Que tenemos que hacer un cálculo con simulación Monte Carlo tanto para plazo, para costo, y luego, pues, integrarlo de alguna forma y obtener de ahí un rango, ¿no? En este ejemplo, digamos que el valor determinístico estaba por aquí en plazo, perdón, ¿no? Una fecha cercana a marzo, a abril, perdón, en abril, con un costo cercano a $600.000, y basado en eso, su probabilidad, digamos, de que iba a estar dentro de ese presupuesto era de 1%, ¿no? Con un nivel de confianza de 80%, ¿no? Si lo llevamos aquí a este cuadro de aquí, perdón. Ahí está, ¿no? Ya nuestro rango en este caso de confianza de que vamos a estar dentro de ese presupuesto ya incrementa, ¿no? Casi hasta un 80%, digamos, acá está el 95%, ¿no? Esto incrementa casi a un 80% también, ¿no? No es 80% porque en este caso no se multiplica o no se suma costo más plazo, ¿no? Sino es un valor un poco menor, ¿ok? ¿Cómo vamos de tiempo? Sigo. Nos quedan 7 minutos. Quedan 7 minutos. Sí, ¿Cuánto, exacto. perdón? 7 minutos. 7. 7 minutos y dejaremos algunos 5 minutos para preguntas. Vale, gracias. Ok, entonces avanzaré un poquito más rápido. En tema de Forensic, ¿no? También el cliente quiso usar, tenía muchos reclamos y obviamente muchos análisis de cronogramas. Y se dio cuenta que dijo, bueno, necesito ser un poco más proactivo con esto. Y quiso utilizar estos métodos, digamos, de análisis forense de cronograma forense, ¿no? Para controversias futuras, es decir, de forma proactiva o de forma reactiva, ¿no? Adicionalmente a esta práctica tenemos otras prácticas recomendadas también, ¿no? Para medir la productividad, por ejemplo, de mano de obra perdida, ¿no? Métodos de protección de reclamos en cronogramas, ¿no? Y también el Time Impact Analysis, análisis de impacto del tiempo, también tiene su propia práctica recomendada, que también es un método también digamos, dentro de este 2903, ¿no? Dentro de esta práctica recomendada. Entonces, lo que buscaba era definir una metodología, ¿no? Para evaluar la evaluación de los retrasos bajo un ámbito contractual, ¿no? Y también estandarizar o tener claro bajo qué metodología, y que lo tengan claro también los contratistas, se iban a evaluar cualquier controversia que se diera vinculada a algún atraso, ¿no? Entonces, por eso hablaban de usarlo de forma proactiva. Y si ya se daba, digamos, el atraso, y bueno, obviamente ya esto bien se aplica de forma reactiva, ¿no? Acá también otro informe que se hizo, bueno, ya en otro contexto, ¿no? Donde se aplicó, por ejemplo, ASBIL versus ASPLANET, una metodología que tiene esta práctica recomendada dentro de las varias que propone, ¿no? Donde básicamente el objetivo es determinar si hay extensiones de plazo no compensables, si hay atrasos compensables, si pueden haber bonos de repente por términos tempranos, o si hay disrupción, si necesariamente puede haber incremento de costo, pero si necesariamente haber atrasos, ¿no? Entonces se usaba este método, ¿no? Y para usar ese método, pues se requiere, por ejemplo, acá como mínimo la línea base de cronograma y los cronogramas ya con las actividades terminadas, ¿no? Y se comparaban esos dos cronogramas y bajo el método de
en este caso de As-Built versus As-Planned, pues se determinaba justamente si había compensaciones o no, ¿no? O a quién se le atribuía la responsabilidad de los atrasos. Bien, con el tema de perfiles de puestos y certificaciones, ¿no? Existen prácticas justamente que van a ayudarles a ustedes a saber qué necesitan conocer, saber en cuanto a conceptos para poder obtener ciertas certificaciones, ¿no? La CCP, pues, es la 11R88, la certificación de RMP, que es de riesgos, o la certificación CFCC, que es de claims, ¿no? Requieren, por ejemplo, conocer todo lo que dice que debe estar incluido en el 11R88. Si queremos especializarnos en planeamiento, la 14R90, en estimaciones tenemos dos, la 46R11 y la 101R19. Y para valor ganado, la 81R13. Estos serían los temas que tiene, digamos, en general la 11R88. Es la más completa, la que más exige, digamos, si quiere uno ser CCP, tiene que conocer de alguna forma casi todos los conceptos que están aquí, a la izquierda. La mayoría de conceptos están en Skill and Knowledge, ¿ok? En estimaciones también casi la mayoría, y para valor ganado también casi la mayoría, ¿no? Esta práctica recomendada 101R19 es muy especial porque si uno quiere hacer carrera como estimador, pues te va guiando, digamos, al profesional desde que empieza a ser estimador junior hasta lograr ser director de estimaciones, por ejemplo, cuáles son las áreas que debe conocer, ¿no? ¿Qué conocimientos debe tener? Entonces, los invito a que, bueno, si ustedes quieren ser estimadores, pues revisar esta práctica recomendada que les puede ser muy útil, ¿no? Bien, entonces para ir terminando, es importante estas prácticas porque nos da una estructura, nos estandariza, ¿no? Estandariza mucho la data y los documentos del proyecto. Mejora la comunicación porque sabemos, justamente al tener data estructurada y estándar, pues sabemos de qué hablamos, ¿no? En el proyecto, ¿no? Sabemos qué es una cuenta de costos, cómo está estructurada un cronograma nivel 3, un estimado de costos clase 1, clase 2, ¿no? Entonces, la información, digamos, la comunicación es mejor. Estas herramientas, estas prácticas, si ustedes las revisan, pueden ser aplicadas directamente a sus actividades. Es como un instructivo. Ustedes la van revisando y las pueden ir aplicando. Van revisando conceptos, obviamente, que van a ir, de repente no lo entienden. Para eso pueden revisar la práctica recomendada, la 10S90, que es el glosario de términos. Esa sí es gratuita para todos, ¿no? No es necesario ser miembro, es gratuita, las pueden descargar y ahí tienen referencias de conceptos que maneja la AC. Bueno, estas herramientas son utilizadas a nivel mundial en realidad, ¿no? Por diferentes empresas y grandes empresas vinculadas a gestión de proyectos, ¿no? Y constructoras también. Muchos de los colaboradores de estas prácticas han trabajado en estas empresas de clase mundial, ¿no? Como Bechtel, Fluor, Wood, ¿no? Entonces, han colaborado en el desarrollo de estas prácticas recomendadas, ¿no? Si ustedes también son auditores, pueden servirles como bases de auditoría. ¿Cuáles son las mejores prácticas que se aplican en la industria? Entonces, revisan una práctica recomendada, si se está aplicando o no en la empresa, o un proceso del TCM, también si se está aplicando en la empresa, pueden hacer benchmark. Ustedes mismos quieren aplicar y hacer benchmark de sus procesos, por ejemplo, de gestión de costos, de gestión de planeamiento, de estimaciones, ¿no? De riesgos, ¿no? De evaluaciones financieras también. Entonces revisen esos procesos y ven si ustedes de repente hacen más o menos que lo que lo sugiere la ACE, ¿no? Y bueno, sustento técnico de mejores prácticas en la industria, ¿no? Como les dije, la aplicación, ¿no? Otro uso, por ejemplo, que me sirvió mucho a mí y encontré bastante útil. ¿En qué momento definimos nosotros cuándo transferir los costos del proyecto a operaciones? ¿No? Eso es muy importante, manejarlo. Por ejemplo, ¿no?
Usualmente decimos no, hasta que terminen ya las pruebas, el startup, y ya recién pasa a operaciones. Ya. Bueno, si queremos prácticas de la industria, eso puede ser de repente por temas contables, pero en la industria lo que dice la ACE es, tú ya iniciaste algunas pruebas, no necesariamente llegaste a la capacidad nominal o de diseño, pero tus costos ya los puedes transferir a operaciones. Entonces, eso puede cambiar mucho, digamos, el costo de tu proyecto, ¿no? Pero también eso depende mucho de cómo se maneje la contabilidad en tu empresa o en tu país, ¿no? Y obviamente basado en normas internacionales de contabilidad y también influye, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas así, la ACE te las da. Si tú quieres referencias o alguien que está haciendo auditoría, quiere alguna, como decir, mejor práctica de la industria, pues puede recurrir a la ACE, ¿no? Bien, bueno, disculpen si me pasé algunos minutos, bueno, espero, yo sé que de repente no he hablado mucho de las prácticas, pero la verdad que cada práctica a veces toma una hora de explicarlas, pero al menos para que vean la utilidad de las prácticas y cómo es que en realidad puede usarse muchas prácticas en un solo proyecto, ¿no? Así que bueno, estoy atento a sus preguntas. Bueno, sí. Muchas Van a haber- gracias, Piero. Adelante, José, no sé si quería mencionar algo, pero muchas gracias por la presentación. Estuvo excelente y especialmente para los compañeros, colegas y miembros de la ACE de la República Dominicana, de la sección, para que tengan ese conocimiento, como mencionaste, que las prácticas son clave. A medida que tú vas implementando esas recomendaciones en tu proyecto, pues ahí vas aprendiendo y demás. Por el momento, no veo ninguna pregunta, pero sí en el chat, pero sí te quisiera pedir que por favor, si puedes expandir un poco más con relación, digamos, a las clasificaciones de los estimados y en beneficio para los miembros, ¿verdad? Que no están probablemente familiarizados, y si podemos pensar, por ejemplo, en la 18, ¿verdad? El 18R, cuando hablas de, por ejemplo, una clase 3, una clase 1, una clase 5, si puedes expandir un poco para el beneficio de ellos. Sí, a ver, vamos allá de repente, a ver, déjame ver si tengo la práctica ahí a la mano. Y más con relación a ese al alcance, ¿verdad? Para que la gente entienda, ok, cuando hablamos de una clase 5, ¿de qué estamos hablando? Sí, Creo que lo tienes ahí, 18R97, me parece que lo tienes ahí. no lo tengo, creo. Así acá está. Ya. Sí, ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, a ver, déjame ver si se ve. Sí la ven, ¿no? Sí, lo vemos ahí. Sí, se ve. Ya, Exacto, es esa parte. ya. Estas clases de estimado, digamos, ¿qué sucede, no? Imagínense que ustedes tienen 100 millones de dólares y les dicen, oye, ¿cómo invierto estos 100 millones de dólares? Entonces, un clase 5 le dicen, oye, ¿cuánto te costó a ti voy a poner un ejemplo, ¿no? Quiero construir una central, oye, invierte en una central de ciclo combinado, por ejemplo. Ah, ya. Ya, mira, el central de ciclo combinado, el kilowatt te cuesta $1,200 americanos. Ah, ya, kilowatt, ya. Entonces, ¿cuánto quiero construir, no? Ya más o menos saco mi ratio, ¿no? De cuánto, a qué capacidad podría construir. Basado en ese tipo de método de cálculo que he hecho, que es el capacity factor, ¿no? Porque es un factor basado en la capacidad de la planta, ¿no? Estoy haciendo un estimado de clase 5, porque digo, ok, me puede costar, ¿no? De 100 millones voy a hacer una planta más o menos de 1,000, entonces sería algo de 100, ¿no? No, 100 millones, 100 entre 1,000, claro, de 1,000 kilowatts. Entonces, ok, me podría costar 100.
pero eso me podría costar, justamente es lo que define aquí, ¿no? El rango. Porque podría ser menos, dependiendo de dónde lo quiero hacer, ¿no? ¿Qué tecnología voy a usar? Si es una tecnología nueva, ¿no? O no, o me puede costar más también, ¿no? Como decía, dependiendo de la localidad y de la tecnología, ¿no? Entonces, ya, pero digo, ¿sabes qué? Mira, sí, creo que me interesa. Vale. ¿Te interesa? Muy bien, hagamos el estudio. Entonces, ¿sabes qué? Quiero construir mi planta de ciclo combinado, pues, pero con, no sé, pues gas natural, ¿no? Y con gas natural. Ya. Si es con gas natural, entonces ya empiezo a definir mejor mi proyecto, porque ya sé que voy a usar gas natural. Entonces, eso me condiciona el uso de ciertos equipos para gas natural. Entonces, de alguna forma voy ya enfocando mejor mi alcance. Y ya puedo pasar a un clase 4, porque voy a desarrollar un poco de ingeniería de equipos principales para una planta de ciclo combinado de gas natural, ¿no es cierto? Obviamente genera vapor, ¿no? Entonces, de repente esos 100 millones ya se ajustan, ¿no? Y sé que de repente ya no van a ser 200 como máximo o 50, ¿no? Como mínimo, que me da un clase 5. De repente ya van a ser 150, como dice acá, ¿no? O 70 millones, ¿no? Ya, sí puede ser, dice, ¿no? Y si invierto en eso, ¿qué rentabilidad tengo? Sí, bajo esos dos rangos, bajo ese rango que tengo digamos, de estimado, ¿no? Entonces, todavía tengo una rentabilidad que supera mis expectativas como inversionista. Entonces, sigamos desarrollando la ingeniería. Y ahí es donde sigues empezando a definir más y mejor, digamos, los equipos, ¿no? Ya la localidad, vas a hacer estudios de suelo justamente, ¿por qué? Porque ya vas a entrar en un clase 3. ¿Para qué? Para solicitar justamente aprobación, ya no tú solo, sino de repente tú estos 100 millones quieres, te asocias con gente. Entonces, esa gente tiene que ya decidir, y esas son las puertas de aprobación, ¿no? De la inversión que vas a hacer. Pero esa gente también quiere ver cómo tú vas a llevar a cabo el proyecto, cómo vas a manejar los riesgos. Por eso es necesario, ¿no? Acá justamente es importante la documentación que tú vas a presentar cuando elaboras un estimado, ¿no? Acá. Porque te dicen, oye, pero quiero saber, ya que tengas bien definido qué tecnología vas a usar, por ejemplo, para qué tipo de turbinas, ¿no? Para el gas natural. Ya, ok. ¿Dónde va a estar? La capacidad, ¿van a ser realmente 1000 kilowatts o de repente 800 nada más? Porque si compras 1000, es una planta, o sea, instalada con mucha capacidad que el mercado de repente no necesita, ¿no? Entonces, ya, ok, vayamos definiendo eso mejor, ¿no? La localidad y así, ¿no? Entonces, ¿ya cómo vas a gestionar el proyecto? ¿Cuál es tu estrategia? Ya tienes un cronograma, ¿cuánto te va a durar hacer esta construcción de la planta? 24 meses, 18, ¿no? 26, 32, ¿no? Ok, tienes que definirlo ya mejor, ¿no? Te dice acá que lo definas. La estrategia de escalamiento también, si son 24 meses, estás hablando, entonces cada año pues va a haber variación de precios o no va a haber variación de precios. Ok, tienes que también definir cómo vas a manejar eso. La estructura del proyecto, ¿no? Ok, tu WS, pues, ¿no? ¿Cómo va a estar estructurada tu planta, ¿no? Las áreas, ¿no? De la línea principal, las auxiliares, ¿no? Que van a alimentar la planta, las oficinas, todo eso, ¿cómo vas a estructurar? Todo eso tiene que estar bien estructurado. Ok. Tus cuentas de código de proyecto, ¿no? Lo que vimos al principio, justamente para poder saber cómo estructurar, digamos, manejar los costos, ¿no? Y tu sistema de contrataciones, ¿no? Tu estrategia de contrataciones, ¿no? Va a ser un EPC, va a ser un EPCM y después yo contrato, o el contratista, o el agente va a ser el que va a tener los contratos a su cargo, o los contratos los manejo directamente yo como dueño y ya solamente contrato la supervisión. Eso tiene que estar definido. Entonces, de esa forma es como yo voy haciendo después y afinando los costos de mi inversión. Para eso más o menos me sirve digamos, esta práctica recomendada, ¿no? Y como dije, cada práctica va a tener pues una serie de documentos ya
más vinculados a su industria, ¿no? Acá, por ejemplo, es general, entonces habla de PFDs, UFDs, de PNIDs, ¿no? Lista de equipos, equipos auxiliares, ¿no? Líneas las líneas eléctricas, todo. Entonces, pero ya cada industria va a ir definiendo estos documentos, ¿no? Y el nivel que requiere que estén completos o no, ¿no? De acuerdo a la clase de estimado que se tenga, ¿no? No sé si por ahí fui claro o más o menos sirvió el ejemplo. Claro. Excelente, Piero. Efectivamente, eso era lo que esperaba que mostraras, ¿verdad? Y así para el beneficio de los participantes del webinar. Héctor, no sé si hay alguna otra pregunta de los participantes. José, no sé si... No veo preguntas en el chat. Creo que esta parte fue súper interesante también para poder avanzar con los conocimientos de esta práctica, pero no veo más preguntas en el chat, o no veo preguntas, solamente una aclaración sobre las certificaciones que preguntó esto. Sí, ¿qué requieren ahí para aclarar? Sobre No, las no, la certificaciones que pregunta era mencionaste. porque aquí precisamente en República Dominicana la palabra certificación a veces no se entiende, por eso quise preguntarlo, que si estaba relacionado al avance de obra. Aquí, como bien apuntó Pavel, pues le llamamos más cubicaciones. En otros países, esa es la palabra que yo he encontrado que más nombres diferentes tienen en América Latina: estimaciones, cubicaciones, estado de corte, estado de pago, o sea, le llaman de diferentes maneras. Sin embargo, las otras cosas como que mantienen los mismos nombres, pero me he encontrado esa particularidad en toda América Latina. Ah, sí. Sí, justamente hablando de eso, los invito mañana, hay una charla de la sección Perú, justamente sobre 3 prácticas recomendadas que hemos traducido. Pero es un esfuerzo conjunto el tema de las traducciones. No solamente es Perú la que lo está llevando, pero ahí, o creo que es todo LATAM que va a poder participar, todos los que son miembros o no miembros, se va a explicar justamente 3 prácticas recomendadas, ¿no? Yo, como le dije, les he presentado algo rápido porque quise abarcar varias cosas para que vean que hay muchas aplicaciones de las prácticas recomendadas. Pero bueno, cada práctica, como pueden ver, requiere mínimo media hora por lo menos para poder explicarla, ¿no? Hay una pregunta en el chat. Dice Luis Martínez, Piero, ¿podría repetir el reglamento que podemos obtener lo que no somos miembros de la ACE? Sí, el 10S90 es ustedes buscan en la página de la ACI, en publicaciones, en prácticas recomendadas, les va a salir el listado. Y cuando hagan clic en 10S90, les va a permitir descargar el documento original. Es el glosario de términos. Así es. Bueno, para no alargar mucho la cosa, tengo algunas cositas antes de terminar. Aparte de agradecer a Piero por habernos permitido el honor de iniciar este ciclo de charlas con esta primera charla, pues quería recordarles a los que no saben, o decirles a los que no saben, que vamos a tener una charla mensual. Que estén atentos a nuestros LinkedIn e Instagram para ver cada uno de los temas. La próxima charla es el próximo 29 de abril y va a estar basada básicamente en buenas prácticas al hacer estimaciones de costo siguiendo la normativa de la ACE internacional. No se lo pierdan para que empecemos a cambiar la visión en nuestro país de hacer buenas prácticas y no seguir en todas esas prácticas que hoy día se ejecutan, que no son del todo muy correctas y que hacen pues que se nos pierda la confianza al sector de ingenieros que nos dedicamos a esta área de
de hacer presupuesto, planificación, control, gestión del proyecto y sobre todo incorporar en este país, en República Dominicana veo que hay una muy mala práctica de no considerar los riesgos. Como que no, que el que habla de riesgos le mencionan de una vez que está siendo pesimista. No, pesimista no, realista. O sea, todo proyecto tiene riesgos, unos más que otros, pero sí, que mientras más nos acerquemos a todas estas buenas prácticas, pues vamos a conocer cómo impactar nuestros proyectos y considerar todas estas cosas que Piero nos ha hecho una muy buena introducción. Nosotros que estamos comenzando en este camino. Muchas gracias, Piero. De nada, agradecerles nuevamente la oportunidad y bueno, cualquier cosa, no duden en contactarse conmigo si quieren más información de la ACE y ya estaremos colaborando pues juntos en hacer crecer esta comunidad más en Latinoamérica. Así es. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pero una fotografía, por favor, las personas que tienen cámara apagada, si la pueden encender para sacar una fotografía de la actividad. Si pueden, por favor. Y el que no pueda sacar la cámara, por lo menos que ponga una foto. Sí, ya, si no tiene configurada su Zoom. Sí, pues nada, nos fuimos a la 1, a la 2 y a la 3. Listo. Piero, muchísimas gracias. Contamos contigo siempre y esperamos así en las próximas semanas poder ver ya tu toma de posesión de la dirección de LATAM y festejar entonces para un nuevo periodo de éxito, así como el que ha tenido el ingeniero Siles. Gracias, gracias. Sí, ha dejado la valla alta, Oscar. Sí, así es. Bueno, listo. sí. ¿Cómo hago para, le cedo el host a alguien o...? No, puedes finalizar ya. Ya finalizo. Sí, por favor.